Bueno, buenas noches, hola a todos nuevamente. Recuerden que estos videos tutoriales son hechos o ustedes los reciben cuando no pueden asistir a sus clases, pero tengan en cuenta que el proceso es continuo, muchachos. Es decir, que si no asisten a una clase, Uniandina toma por sentado que esa clase se dictó para que no ocurran problemas, pues digámoslo con los estudiantes. Nosotros hemos diseñado estos videotutoriales, contienen información pequeñita de lo que se va a desarrollar durante el tiempo de actividad de desarrollo de la clase para que ustedes estudiantes lo revisen y podamos seguir avanzando en el tema del inglés. Listo, para el día de hoy traemos el futuro simple. ¿Qué es el futuro simple? Es una acción que, como su nombre lo indica, ocurrirá en un futuro. Generalmente los libros de gramática dicen que ocurrirá en un futuro lejano, pero también podemos estar hablando de cosas que pueden pasar en la tarde. Yo trabajaré o yo terminaré mi carrera en 5 años. ¿Ven? En ambos casos aplica, ¿sí? Ese es el futuro simple, perdón. ¿Cuál es su auxiliar? El auxiliar que manejamos va a ser el auxiliar will, es decir, el will va a ser el auxiliar que va a cumplir el papel o que nos va a mandar todas las oraciones que nosotros teníamos en presente simple y en pasado simple. Este will nos las va a mandar al futuro, ¿ok? Entonces este va a ser el auxiliar, el will. Espero que les quede muy claro. Entonces, si digamos en presente simple decíamos do you learn English, estábamos usando el do, ¿verdad? En este caso, do sería una frase en presente simple. Do you learn English sería una frase en presente simple. Si nosotros la quisiéramos mandar al pasado simple, diríamos did you learn English? ¿Aprendiste inglés? Ya sería pasado simple, ya usamos el auxiliar did. ¿Listo? Y en este caso vamos a usar el auxiliar will. ¿Ok? Entonces, cada vez que encontremos esta palabra will antes de un sujeto, sabemos que estamos hablando de una acción o de algo que ocurrirá. No necesariamente en un futuro lejano, también puede ser aplicado para futuro cercano, para esta tarde, para mañana en la tarde o para mañana en la mañana. ¿Listo? La estructura gramatical, muchachos, va a ser la misma estructura gramatical que hemos venido manejando en las anteriores lecciones, en el presente simple y en el pasado simple. Es decir, se compone de 4 ítems o se divide en 4 bloques, que serían auxiliar, will, en este caso, como ya les dije, va a ser el auxiliar que nos manda la oración a futuro. Luego tenemos el you, que es el sujeto, más el verbo, número 3 verbo, más el complemento, que sería el número 4. Es decir, 1, 2, 3, 4 o will you learn English. ¿Cuál es el complemento en este caso? En este caso el complemento va a ser English, ¿ok? Y el verbo va a ser learn. Entendamos entonces que el verbo siempre va a estar en español, en presente simple. Es decir, el verbo no se va a modificar. Nos queda lo mismo que si hiciéramos una frase en presente simple, el verbo también iría en presente. Para el futuro simple, solamente le vamos a agregar el will y el verbo nos queda igual, ¿ok? Entonces, no se tiene que modificar absolutamente nada en ese presente simple. Espero que les esté quedando claro. ¿Listo? Entonces, will you learn English? Sería la pregunta. Podemos modificarla. ¿Cómo la modificamos? Solamente cambiamos el verbo. En este caso era aprender, learn. Vamos a cambiarlo por estudiar. ¿Cómo nos quedaría?
study? Will you study English? Will you study English? Si notan que solamente modificamos el verbo, no modificamos absolutamente nada más en toda la oración. Will lo dejamos como estaba, el sujeto lo dejamos como estaba y el complemento lo dejamos como estaba. Podemos también cambiar el verbo study por conocer. ¿Conocerás inglés? Diría en este caso. La frase aplicada de esa manera no funcionaría, pero es para ejemplificar. Solamente hemos modificado el verbo, no hemos modificado ni el auxiliar ni el sujeto, solamente el verbo. El complemento sigue siendo el mismo. Will you know English? En el caso del primer ejemplo estábamos usando el verbo learn, es decir, el verbo aprender. Learn, ¿ok? Para respuesta afirmativa, en este caso, algo cambia, es decir, vamos a usar 4 formas diferentes, 4 formitas diferentes. Yes, I will learn English. Estamos usando 4 bloques. En la mayoría de los tiempos, como vimos en el did o en el do, en el presente simple, pasado simple, la respuesta afirmativa se nos componía de 3 bloques, de 3 partes. En este sí vamos a utilizar el auxiliar, es decir, respuesta afirmativa, vamos a usar el auxiliar will dentro de la oración. ¿Listo? Es la única diferencia que vamos a tomar para el futuro simple con respecto a los otros tiempos que ya hemos visto, con el pasado simple y con el presente simple. Entonces, afirmativo, yes, I will learn English. 1, 2, 3, 4. I will learn English. Es bastante sencillo. En el caso de estudiar, como habíamos modificado los otros verbos, podemos decir I will study English. Perdón, esa es respuesta afirmativa. I will study English. Cambiamos el verbo learn por study. I will study English. Lo único que hicimos fue modificar el verbo. No modificamos ninguna de las otras partes de la oración. Es decir, dejamos el sujeto tal cual, dejamos el auxiliar will tal cual y dejamos el complemento English tal cual. ¿Listo? O en el último caso, now sería I will know English. Yo conoceré inglés. Repito, la frase no nos funcionaría en este caso porque uno no dice yo conoceré inglés, sino yo conoceré el inglés, ¿sí? Pero no los quiero confundir, entonces dejamos la frase. Quiero que les quede muy claro que va el sujeto, más el auxiliar, más el verbo, más el complemento. En este caso, en respuesta afirmativa, va dividido en 4 partes. En presente simple se dividía en 3 y en pasado simple también se dividía en 3 porque no utilizábamos auxiliar. ¿Ok? Para las negaciones tenemos 1, 2, 3 y 4. Se nos divide de la misma forma. En los tiempos anteriores, en el did o en el do, en el presente simple, en el pasado simple, la respuesta negativa nos queda dividida en 4 secciones, 4 bloques. ¿Ok? Entonces, en este futuro simple no varía absolutamente en nada esas oraciones. Perfecto. Entonces, negativo, no hay, que sería el sujeto, won. ¿Qué ocurre aquí con el auxiliar? ¿Qué ocurre con el will? Ese will lo vamos a escribir won. También nos cambia. Es decir, si ustedes por algún caso llegaran a ser will not, no funcionaría. Esto no funcionaría. ¿Ok? Siempre la negación del will va a ser el won't. Jamás vamos a colocar will not.
no funciona. Entonces ya sabemos que este won't va a ser la negación de este will. Will para afirmar, won't para negar. No, I won't learn English. No, yo no aprenderé inglés. ¿Ven? Estamos haciendo la negación con el won't. Recuerden y miren detalladamente que solo modificamos el auxiliar. El resto lo dejamos intacto. El verbo también lo dejamos como estaba. Y el complemento, English. Todo lo dejamos como estaba. Lo único que modificamos fue ese auxiliar. Para la segunda, el segundo ejemplo que usamos, podemos decir I won't study English. Ya que habíamos usado como segundo ejemplo el verbo estudiar. No modificamos nada más de la estructura. Toda se mantiene. English se mantiene. Sujeto se mantiene. Lo único que modificamos fue el verbo study. Cambiamos learn por study. Y la negación la dejamos tal cual como estaba. Para el último caso, no. Sabemos que solamente cambiamos el verbo de este último verbo. No, yo no conoceré inglés. No, yo no conoceré inglés. 1, 2, 3 y 4. Solamente modificamos el verbo. Entonces, muchachos, por favor, redacten nuevamente 20 preguntas con respuesta afirmativa y con respuesta negativa. Recuerden utilizar todos los sujetos o los pronombres personales. Yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos. I, you, he, she. Recuerden, el she es para ella. They, we and it. ¿Listo? Recuerden usarlos todos y cambiar los verbos tal como lo hicimos acá. Acá utilizamos 3 ejemplos diferentes. Usamos learn al principio, seguimos con study y terminamos con no. Pueden dejar el resto de la oración tal como está. Para presente, para afirmación, solo vamos a modificar el verbo y el sujeto. Yes, I will now English. Otra puede quedar yes, you will learn English. Otra puede quedar they will study English, etcétera, etcétera, etcétera. No necesitamos hacer más, solo cambiar el verbo y el sujeto. Y la negación igual. No, I won't know English. No, she won't know English. No, they won't learn English. No, we won't study English, etcétera, etcétera. Por favor, practíquenlo en su casa, miren detalladamente la lección. Y nuevamente, como hicimos en los tiempos verbales anteriores, en pasado simple y en presente simple, busquemos una lectura y vamos a redactarla o vamos a exponer o a explicar qué decía o cuál era el contenido de esa lectura, en este caso utilizando el will. ¿Ok? Es decir, si vamos a hablar sobre Cartagena, podemos decir Cartagena será o Cartagena será la ciudad más famosa de Colombia. Cartagena tendrá muchos habitantes. Cartagena será el sitio más turístico de Colombia, ¿sí? O si hablamos de un personaje, digamos de nuestro padre, de nuestra madre. Mi padre se pensionará en 2 meses. Mi madre terminará de estudiar en 1 año, etcétera, etcétera, etcétera. Recuerden, no se compliquen, muchachos. Si no pueden, recuerden consultar a su tutor asignado en la ciudad que se encuentren. Si lo tienen por redes sociales, por Facebook, por Twitter, él tiene que ayudarles a ustedes en las consultas que ustedes le hagan a él de manera virtual. Pregúntenle a él por Facebook o por Twitter acerca de todas las dudas que él tenga, que ustedes tengan. Él les responderá a cada una de las inquietudes que ustedes tengan. Y recuerden, por favor, llevar el material, las actividades desarrolladas para la próxima clase, por favor, y pedirle a su tutor que les corrija eso.
Entonces, muchachos, espero que les haya servido la lección del día de hoy. Mucha práctica, mucha dedicación con el inglés. Recuerden leer, mirar películas, escuchar canciones y meterse en el tema del inglés. Uniandina Mid Education convence hablando inglés.